la entrega anterior habíamos podido hablar del funcionalismo norteamericano. E integrando el funcionalismo norteamericano con el funcionalismo durkheimiano, o sea, con los aportes de Durkheim, lo que hemos hecho, o lo que hemos tratado de hacer, es mostrar cómo determinadas ideas básicas del pensamiento de este último autor, Durkheim, o sea, las ideas de desorganización, tensión, anomia, desorganización, tensión, anomia, funciones, estaban presentes, fueron reconceptualizadas, si bien podrían haber estado presentes en el suelo norteamericano, fueron reconceptualizadas y fueron reutilizadas, fueron resignificadas. A partir de estas dos posturas que hemos visto, tanto el funcionalismo durkheimiano como el funcionalismo norteamericano, hemos podido refutar dos de los pilares de la ideología de la defensa social. Uno, con el funcionalismo durkheimiano, el que implicaba que la sociedad era el bien y el delito era el mal y representaba el mal. El otro pilar que hemos podido rebatir es que los sistemas penales receptan los valores culturales mayoritariamente vigentes dentro del grupo social. Y esto último, que yo no lo dije en la reunión anterior, tiene una gran importancia para el saber jurídico. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente recordarán, cuando hemos hablado de la teoría del derecho, de la teoría penal, que hemos hablado de ese sistema estratificado, que es el sistema del delito, la teoría del delito, del hecho punible, que habíamos hablado de una conducta típica, antijurídica y culpable. Precisamente en la culpabilidad se juega o se pone en juego, o está allí se analiza la posibilidad que el autor de un hecho desvalorado, el autor de un injusto penal, se haya podido motivar o no por la norma. Y uno se puede motivar o no por la norma, por la prohibición o por el mandato. O sea, ven acá la vinculación nuevamente entre el derecho y la sociología. Por eso nosotros hacemos sociología jurídico-penal, y uno se podrá motivar o no en el mandato normativo muchas veces de acuerdo a sus propios parámetros culturales. Y esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos la problemática de pueblos originarios. O sea, quiero resaltar esto: una teoría penal que desconozca la diversidad cultural va a generar ciertos efectos punitivos, y una teoría penal que reconozca la diversidad cultural tiene otros efectos punitivos. Sociológicamente no podemos negar la existencia de la diversidad cultural, pero la ciencia del derecho lo puede llegar a poner en duda. Por eso es importante este tipo de abordajes. Ahora bien, las distintas corrientes que hemos visto hasta acá, o sea, si uno lo piensa desde los clásicos, positivistas, funcionalismo durkheimiano, funcionalismo norteamericano, estos dos últimos con una fuerte crítica, con un fuerte cuestionamiento, aún así, estas corrientes criminológicas han sido denominadas como criminología oficial o bien como criminología etiológica. ¿Por qué etiológica? Porque en el fondo siguen atadas a la búsqueda de las causas del delito o de la delincuencia. Los positivistas habían puesto el eje en las causas, en el delincuente, las causas biológicas, psicológicas o sociológicas que influían en el delincuente. Estas otras corrientes van a poner el ojo o el centro de atención en la propia sociedad, si se quiere, en la estructura social, en cómo la estructura social de alguna manera conduce o no a la presencia de comportamientos desviados. Pero es una criminología que ahora ya van a ver que nosotros no hablamos de criminología, sino que hablamos de sociología jurídico-penal, por eso el título de este seminario. Es una criminología que tiene en común, que no pone en juego, que no cuestiona, que no critica, más aún adopta acríticamente el concepto de delito y de delincuente que brinda la ciencia o el saber jurídico, la ciencia del derecho penal. De esta manera, la criminología se consolidó como una disciplina auxiliar de las ciencias penales.
Destaquemos esto, a un Garófalo, que fue el que llevó adelante el esfuerzo porque el derecho positivo recepte aquella idea del delito natural, o sea, que las leyes positivas, las leyes estatales, tengan un reflejo en lo que serían para él las leyes naturales. Aún con ese esfuerzo de Garófalo, estas corrientes no ponen nunca en juego la definición de delito ni de delincuente. No ponen nunca en juego la noción de delito ni de delincuente y aceptan, insisto, críticamente, las definiciones que les proporciona el derecho penal, la ciencia del saber jurídico. Este estado de situaciones, que esto es bueno tenerlo presente, que aún perdura, la criminología teológica sigue vigente, en esto de alguna manera Zaffaroni tiene razón en un texto que se llama La criminología como curso. Él va a hablar que, a diferencia de otros saberes, en criminología, cuando hay un cambio de paradigma, que ya vamos a hablar en minutos más, cuando hay un cambio de paradigma, no es que las tradiciones anteriores se neutralizan o se borran, sino que conviven. En ese texto de la criminología como curso, lo que propone Zaffaroni es poder rastrear las distintas matrices teóricas que de alguna manera hoy siguen teniendo vigencia, o siguen siendo utilizadas, o siguen expresándose respecto de la cuestión criminal. Independientemente de ello, vamos a ver, se puede comprobar que en criminología durante la década de los 60 del siglo pasado, del último siglo, del milenio pasado, va a aparecer fuertemente una corriente que está inspirada en el interaccionismo simbólico, básicamente en los trabajos de George Mead, que va a poner en crisis la tradición criminológica, la tradición del saber criminológico, y a partir de allí vamos a hablar de un cambio de paradigma. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que ese cambio de paradigma o ese surgimiento del interaccionismo simbólico, que se va a traducir en lo que se llama la teoría de la reacción social o Levin Approach, y que es llevado adelante principalmente por Howard Becker, por Lemmert, por Goffman, que si bien viene de otra tradición, es de alguna manera una respuesta a cierto hastío y cierto agotamiento del modelo del estructural funcionalismo para explicar los fenómenos sociales. Insisto, esta nueva generación de sociólogos no compartían la postura del estructural funcionalismo y buscaron una alternativa que puede estar aglutinada en la postura de lo que se llamó la sociología de la vida cotidiana, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, los aportes de Garfinkel, son importantes contribuciones que cambian el modelo del abordaje sociológico. Y de alguna manera lo podríamos resumir con que la realidad social no es algo dado, no tiene una naturaleza ontológica, sino que son procesos que se construyen a partir de la interpretación que los actores sociales en juego, interrelacionados, realizan de determinadas situaciones y de determinadas relaciones que llevan adelante. O sea, no hay una realidad dada, construida previamente, sino que es un proceso de construcción en base a cómo se interpretan los hechos. En realidad, lo que importa no es el hecho en sí, sino su interpretación que es llevada adelante por distintos actores sociales. Y aquí Howard Becker va a ser una pieza fundamental en esta transformación, en este cambio de mirada que se dio a llamar un cambio de paradigma. Becker se va a inspirar en cierto pasaje de la obra de Malinowski, que está en el texto que ya les he recomendado más de una vez, Crimen y costumbres en las sociedades salvajes, o en la sociedad salvaje, no recuerdo si usa el singular o el plural. Allí Malinowski va a registrar un episodio que tiene que ver
con la muerte de uno de sus informantes, de un joven que en principio aparentemente habría sufrido un accidente, se había caído de un cocotero y encontró la muerte como producto del golpe. Pero luego, al advertir ciertas tensiones entre las aldeas cercanas y poder indagar sobre el hecho, se advierte que ese joven había sido injuriado por otro joven. Concretamente, en la sociedad trabajandesa, uno de los peores delitos, una de las peores transgresiones, una de las peores cosas que podían suceder era la violación a la regla del incesto, una violación a las reglas de la endogamia. Y aquí hago una pequeña digresión y resalto de alguna manera el aporte de Lévi-Strauss, en el cual Lévi-Strauss también con una preocupación de cómo sucede ese paso de naturaleza a ese estado social, ese estado cultural, él va a establecer que en todos los grupos sociales está castigado, está reprimido o se intenta evitar las relaciones incestuosas. Entonces el incesto, desde ese lugar, desde esa mirada, formaría parte del estado de naturaleza. El hallazgo de Lévi-Strauss es que no en todos los grupos sociales el contenido de la relación incestuosa es el mismo. Por ejemplo, en la sociedad troviandesa, el incesto no se da por las relaciones sexuales entre ascendiente y descendiente o bien entre hermanos, sino que se da en la relación sexual entre primos maternos. ¿Por qué? Porque son sociedades matriarcales y que el parentesco se transmite a vía materna. El padre biológico no es que no tiene relación ni contacto con su hijo, pero sí se desentiende del rol paterno como lo conocemos en Occidente, y ese rol paterno es ocupado por el hermano de la madre, o sea, un tío materno. Entonces aquí, cerrando la digresión con la referencia al Lévi-Strauss, lo que advierte Malinowski es que se habían violado las reglas del incesto, y eso podía traer determinados males, con lo cual el joven que había cometido esa transgresión no tuvo más salida que ponerse sus mejores prendas, subir un cocotero, realizó cierto discurso y luego se tiró de allí. Malinowski advierte que en realidad lo que había sucedido era algo más complejo. Este muchacho, que se llamaba Kimai, mantenía una relación incestuosa con su prima materna. Y eso era públicamente sabido, se sabía. Y era relativamente aceptado. Lo que sucedió es que un pretendiente de la chica, de la mujer, de la prima materna, lo acusó en público sobre esa relación incestuosa. Y a partir, no de ese dato ya conocido, de esa situación conocida, sino de la acusación pública, fue que Kimai tuvo que adoptar esta decisión de terminar con su vida. Este es el modelo que va a tomar de alguna manera Becker, o el ejemplo que va a tomar Becker para poder llevar adelante su construcción teórica. Él va a decir esto: el delito no es un dato ontológico, sino que es el proceso de definiciones negativas por los cuales a una persona se le asigna el rol, le etiqueta, se le señala como desviado o no. Becker, en este caso, va a decir: es la sociedad la que crea la desviación, es la sociedad, son los propios grupos sociales, no la sociedad, son los propios grupos sociales los que crean la desviación al establecer qué cosas serían aceptadas y qué cosas serían inaceptadas, y además poder llevar adelante un proceso de definición negativa frente a aquellos que han sido señalados como transgresores. O sea, no toda transgresión va a tener la misma reacción, sino que hay transgresiones en las que son aceptadas y hay otras transgresiones que no son aceptadas. Mucho de esto dependerá
del grupo social que tuvo la fuerza para imponer la tradición, si también tiene, en principio, en abstracto, si tiene la fuerza para imponerla en concreto, y mucho tendrá que ver quién es el afectado, quién es el autor del delito, en qué contexto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que la desviación o el delito es un acto instantáneo, como lo puede analizar la teoría clásica, o mismo el positivismo criminológico, o mismo el funcionalismo, un acto desviado en sí, aislado o desconectado de otras cosas, sino que es un proceso de elaboración de interpretaciones que tiene un final. Cuando a alguien se lo define exitosamente o como delincuente, o exitosamente o negativamente, depende de dónde lo miremos, como delincuente o no. De hecho, o sea, insisto, el grupo social crea sus propias reglas y trata de imponérsela al resto, y no siempre se puede imponer, o no siempre se impone de la misma manera, y no siempre se quiere imponer. Por lo tanto, acá ya empieza la gran crítica a dos pilares fuertes de la ideología de la defensa social, que es esta idea de que el derecho penal previene los delitos, al contrario, los crea y los produce y los construye, y por otro lado que se aplica equitativamente o igualitariamente a todos los que cometen infracciones. Se aplica a aquellos que por su condición vulnerable frente a una situación determinada son posibles de ser marcados con una etiqueta de delincuente o no. Ejemplos concretos: la mayor parte de la población carcelaria comete delitos torpes, toscos, lo que pasa es que tienen una alta vulnerabilidad frente al poder punitivo y por eso caen dentro de las redes del control social. Los delitos de cuello blanco, mientras mantengan cobertura, no por ejemplo como en el caso actual argentino, en el que se están dirimiendo cuestiones políticas a partir de intervención judicial. O sea, en el delito de cuello blanco, mientras el poderoso tiene cobertura, no es seleccionado por el poder punitivo. Cuando pierde cobertura, sí, puede ser seleccionado, y además eso legitima esa idea de que el derecho penal se le aplica a todos aquellos que cometemos una infracción. Cosa que no es cierto, cosa que todos sabemos que todos cometemos delito de una u otra manera. Por ejemplo, la figura del abandono de personas que está vigente en el Código Penal argentino, establece que se le debe brindar asistencia a un menor de 10 años, creo, que se encuentra en situación de riesgo, y todos hemos tenido la experiencia de ver chicos de menos de esa edad en la calle en situación de riesgo y no hemos hecho absolutamente nada. Eso podría ser un abandono de persona. Quienes, como en mi caso, trabajamos en el Poder Judicial, hemos realizado millones de falsedades ideológicas, diciendo que en el día de la fecha, ante la presencia de los jueces, del fiscal y del defensor, se lleva adelante la audiencia. Esa audiencia no se llevó a cabo de esa manera. Uno está solo en un escritorio, arma la audiencia, luego pasa el juez, la firma, pasa el defensor, la firma, pasa el fiscal, la firma. Eso es una falsedad ideológica fomentada por la misma estructura judicial y de hecho es reconocida como productiva dentro del propio sistema judicial. O sea, nadie se le ocurre iniciarle una causa al secretario o al auxiliar letrado por falsedad ideológica, porque es una práctica aceptada dentro de la estructura, que si no tal vez no podría funcionar, o funcionaría de otra manera, no lo sé, está para discutir, pero quiero decir, todos cometemos delito, todos hemos fotocopiado texto, que está prohibido, todos hemos de alguna manera realizado contrabando al salir del país, que hasta hace poco no se puede ingresar con productos mayores por un valor superior a los $300. Esto cuando se los dice a determinadas personas que son más consumistas que otras, que vienen con las valijas llenas, no entienden que eso es contrabando, y millones de ejemplos más. Con esto solo quiero decir que ese pensamiento de Becker tiene mucho asidero, en el sentido de que no es la desviación en sí misma la que pesa, sino el proceso de definición acerca de un acontecimiento. Y ya insisto, cuando hablamos de un proceso estamos
marcando un quiebre con el abordaje de la escuela etiológica, que considera el delito un suceso. Esto es un proceso de definición, como les dije, negativa, por el cual se le coloca exitosamente a una persona la etiqueta de delincuente o de delito por el hecho que cometió, y a partir de ahí va a haber otras consecuencias, que es el inicio de una carrera, de una consolidación del estatus delictivo. Pero vamos a detenernos un poquito en esto, que cuando yo hablo de un proceso, es un proceso con dos términos. El primero es el acto y la reacción social. Y en ese acto y reacción social, dos términos, dos variables, lo que predomina no es el acto en sí mismo, sino es la reacción social. Cómo se reacciona frente a determinados actos o determinados acontecimientos o determinadas formas de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que muchas veces uno puede prescindir del acto mismo, pero lo que impone que esa definición llegue a una consecuencia negativa o al señalamiento de alguien como desviado es la reacción, independientemente del acto. Insisto, puedo prescindir del acto, pero tengo que mantener el ojo en la reacción. Esto ha generado, insisto, un cambio de lo que se llama de paradigma. ¿Por qué? Porque cambio de paradigma en el sentido epistemológico, o sea, cómo el conjunto de interrogantes, de presupuestos, de herramientas metodológicas y de respuestas que se obtienen al interior de los distintos saberes. Determinada tradición disciplinar tiene un conjunto de estrategias para llevar adelante su abordaje, pero tiene un conjunto de presupuestos y eso le da determinadas respuestas, que si uno cambiase los interrogantes, los presupuestos y las herramientas metodológicas, puede acceder a otro. Insisto, la teoría criminológica tradicional estaba concientizada o estaba abocada a responder determinados interrogantes. Por ejemplo, ¿qué actividades llegan a... básicamente, ¿quién es criminal? ¿Quién no lo es? ¿Cómo se llega a ser criminal? ¿Qué se hace con los criminales? ¿Qué se puede hacer con los criminales? ¿Cómo se puede reformar un criminal? ¿Cómo se puede ejercer un control social en los criminales? Y aquí, esas eran las respuestas, los interrogantes de la escuela de la criminología etiológica. En cambio, la teoría de la reacción social lo que va a poner en juego es qué actividades llegan a definirse como desviadas y cuáles no, quién define una actividad como desviada y quién no, cómo llega a definirse la actividad desviada, por qué se llega a definir una actividad como desviada, quién es definido como desviado, bajo qué condiciones se es definido como desviado y qué sucede a partir, qué efectos tiene sobre una persona que haya sido definida como desviada o no. La teoría de la reacción social va a tener dos vertientes. Insisto, ¿no? Esta idea de paradigma la sacamos de Thomas Kuhn. Pero insisto con esto, siguiendo a Zaffaroni en este punto, y en ese texto que ya les mencioné de la criminología como curso. A diferencia de otras ciencias sociales, la física, por ejemplo, un paradigma reemplaza al paradigma anterior. O sea, un paradigma se mantiene vigente, mientras tanto los actores sociales puedan seguir indagando sobre ese propio paradigma e intentando ensanchar los marcos de ese paradigma, ¿no? Los paradigmas son marcos de actuación. El estructural funcionalismo, por ejemplo, puede seguir llevando adelante sus producciones y tratando de ensanchar y de completar ciertos vacíos, ciertas lagunas, creando determinadas innovaciones dentro de su propio marco. El marxismo lo mismo,
el psicoanálisis lo mismo, hasta que llega algo que rompe con eso. Dice, no, esto ya no lo podemos seguir ensanchando, no podemos seguir dando vueltas sobre este mismo marco, sino que creamos otro marco. Esta es la idea de Thomas Kuhn y de las revoluciones científicas. Lo que ha sucedido, insisto, con esto y la idea zaffaroniana, es que en criminología, cuando hay un cambio de paradigma fuerte, como este que les mencioné, los distintos interrogantes de uno y otro, que nos van a dar respuestas totalmente distintas en uno y otro, conviven. Hoy conviven. Es más, le digo, ese cambio de paradigma de la reacción social creo que ha perdido fuerza y nuevamente se han restablecido los aportes de la criminología etiológica, más que nada de la mano de lo que es el genoma humano, de lo que es la genética y ese tipo de saberes, de la neurociencia y ese tipo de saberes. Pero en esto es bueno poder rastrear de alguna manera los límites de cada uno de los paradigmas y la forma de actuación, porque además la postura del sujeto cognoscente o de del investigador va a ser distinta en uno u otro paradigma, y esto lo vamos a ver en un instante más. O sea, el paradigma es un viraje en el objeto de estudio. Y acá sucedió que en vez de estudiar el delito o el delincuente, las causas del comportamiento delictivo, lo que empieza a ver, se estudian básicamente cómo reaccionan los órganos de control social frente a determinadas situaciones que pueden ser definidas como desviadas. Ustedes piensen que esta idea que surge de un ejemplo tomado por Malinowski, principios del siglo pasado, en una sociedad sin Estado, esto trasladado a sociedades del Estado, quienes llevan adelante esa denuncia que en aquel otro contexto le realizó el pretendiente despechado de la prima de Quimay, acá es realizada por los órganos de control social. O sea, la función de llevar adelante la reacción social va a estar en órganos institucionalizados, básicamente la policía como agente que el primer contacto con la situación conflictiva, la decisión judicial ya de alguna manera preformateada por las leyes generales, que es otro producto de órganos institucionales, y luego el efecto del servicio penitenciario cuando se llega al encarcelamiento. Ahora bien, en este cambio de paradigma se van a abrir, a partir de esto que estoy diciendo, dos vertientes muy marcadas. Una de ellas es la que le va a poner el centro de atención, va a poner el centro de atención en lo que son las consecuencias directas, las consecuencias que recaen sobre las personas que han sido señaladas como desviadas. De alguna manera, en la estructura del funcionalismo, el interaccionismo simbólico, va a prescindir o restarle entidad al acto desviado por sí mismo y básicamente al primer acto, al acto por el cual se tiene el primer contacto con las redes de control social, penal, ¿no? Y la observación o el estudio va a recaer sobre los efectos de ese primer contacto, no tanto con las causas, o sea, no con las causas o con los motivos que llevaron al actor a verse en una situación conflictuada con la ley penal, sino cuáles son los efectos de haber sido señalado por los órganos de control social y cómo empieza a consolidarse un estatus delictivo. Concretamente lo que va a decir el interaccionismo simbólico, de la mano de Lemmer, básicamente, es que ese primer contacto con los órganos de control social penal son el inicio de una carrera y una consolidación y una constitución en la personalidad delictiva, dado que al tomar
ciertos contactos con estos sistemas, con el sistema penal, ciertas expectativas sociales de comportamiento, ciertas posibilidades sociales se cierran y comienzan a abrirse otras. Uno lo podría entender de esta manera. Los comportamientos convencionales son un repertorio de posibilidades. Cuando alguien ya ha tenido una experiencia conflictiva con la ley penal, con las instituciones que representan a la ley penal, ciertos comportamientos convencionales quedan vedados para ese actor. En el Estado argentino, para ingresar al empleo público, se requiere no tener antecedentes penales. O sea, ciertas posibilidades, por ejemplo laborales, ahí quedaron cerradas. Otras relaciones, otras posibilidades que tienen que ver con relaciones sociales también empiezan a verse obstaculizadas por distintos motivos. El estereotipo, las huellas que deja la prisión en la piel, en la estética, en la forma, en el lenguaje de aquellos que fueron seleccionados, les abrirán ciertas puertas para algunas actividades, pero les cierran puertas para otras. Hasta trabajos informales son de difícil acceso cuando están todas esas marcas en el cuerpo que indican claramente que uno pasó por una prisión. Distintas relaciones sociales, vincularse con pares, no es lo mismo el tener todas esas huellas corporales que no tenerlas. Por lo tanto, cierto repertorio de actuaciones se cierran y se empiezan a abrir otros. Y se empiezan a abrir otros en una configuración, en una consolidación de aquel estatus que de alguna manera deriva del primer contacto con las redes de control social. De alguna manera, aquí estaría aquella profecía que se autocumple, ¿no? Define a alguien como ladrón y será ladrón, define consecuencias como reales y las consecuencias serán reales, etc. Es una autopredicción que conduce a aquel que fue de alguna manera tocado por las redes de control social, comienza un proceso de estigmatización que culmina con la aceptación del estatus psicológico y social de delincuente. Esa es una de las corrientes que se derivan del interaccionismo simbólico. Goffman, cuando realiza sus aportes sobre las instituciones totales, está de alguna manera realizando esto, ¿no? Ver los pasajes, los rituales por los cuales un adulto dentro de una institución total se infantiliza, de alguna manera pierde su yo y debe constituir otro yo, debe construirse otro yo, y es otro yo en clave de aceptación de un rol delincuente o de enfermo mental o de subordinado en una fuerza militarizada. Esa es la corriente, una de las corrientes que se abrió, que va a poner el ojo en esa instancia. La otra corriente, la otra postura, directamente puso el ojo o el objeto de estudio, concentró el objeto de estudio en cómo actúan los órganos de control social, cómo actúa la policía, cómo actúan los jueces, cómo actúa el legislador penal, por qué algo llega a ser definido como delito o no, y más que nada este posicionamiento tuvo recepción en el contexto europeo, que ya vamos a hablar en unos minutos de esto. En el contexto europeo, y nos ubicamos también en la década del 60, cuando el interaccionismo simbólico es receptado criminológicamente, existía cierta concepción, cierta visión, cierto imaginario social en el cual el mundo se podía transformar para mejor, que la sociedad se podía transformar para mejor, que se podían crear, en determinados contextos estoy hablando, ¿no? Que se podrían crear sociedades más justas, sociedades mejores, que el actor social era capaz, a diferencia del estructural funcionalismo, que el actor social de alguna manera
queda prendido de esas funciones y estructuras, de esos marcos regulatorios que lo superan. Había cierta concepción o cierta idea o cierto imaginario social de que el actor podía transformar el mundo. Pensemos los acontecimientos de la década del 60, ¿no? Podemos hablar de un mayo francés, de una primavera de Praga, del movimiento hippie, del surgimiento de las panteras negras, de la revolución cubana. Podemos hablar del proceso de decolonización. Si ustedes observan los mapas coloniales, lo que se llaman mapas coloniales, van a ver que hasta la década del 60, que a partir de 1492 hasta la década de 1960, van a ver el mapa mundi, el planeta, los mapas, digo, pintados, representando las grandes potencias. Las potencias básicamente europeas que dominaban gran parte del planeta. Es a partir de la década del 60 que viene la independencia de la India, la independencia de los países africanos, con lo que costó, o sea, la independencia de Argelia, lo que costó todo ello va a tener impacto en la forma de abordar sociológicamente la realidad. Entonces, y a esto quiero llegar, estas ideas del interaccionismo simbólico, de la etnometodología, no estoy pensando en Berger y Luhmann, va a dar aire fresco, va a renovar las ideas. Y esto es receptado, estas ideas son receptadas por determinados pensadores jóvenes en el contexto norteamericano, en el contexto europeo, básicamente en el contexto inglés y en el contexto nórdico, y a partir de ahí se lleva adelante una crítica furibunda a los órganos de control social formal penales, básicamente. Y aquí observen cómo la criminología teológica, que no había puesto en duda el concepto de delito ni de delincuente, es más, aceptaba críticamente lo que provenía del derecho, del saber jurídico, acá al criticar al control penal, a las redes de control penal, a los órganos formales del control penal, a los órganos de control social penal, acá la criminología se autonomiza del saber jurídico, y no solo se autonomiza, lo adopta como un objeto de crítica. Ya deja de ser una disciplina auxiliar al saber jurídico, sino que cuestiona al saber jurídico. Cuestiona y dice, ¿por qué esto está definido como delito? ¿Por qué esto es delito? Pensemos, ¿por qué se sancionó la ley seca en Estados Unidos cuando no era el consumo de alcohol o la prohibición no era compartida mayoritariamente? ¿Por qué? Para poner un ejemplo. O sea, al poner los ojos sobre los órganos de control social formal, se autonomiza, no solo se autonomiza, se logra una independencia, pero a su vez ese objeto de estudio que antes, esa postura que antes era auxiliar de un saber, pasa a ser crítica de ese saber. Y este es el verdadero cambio de paradigma que yo ya les había anunciado previamente, pero que ahora sí se puede entender bien la idea. Entonces, estas ideas del interaccionismo simbólico son receptadas en el contexto europeo por jóvenes criminólogos, sociólogos, antropólogos, políticos, y empieza lo que va a ser una crítica feroz contra todo aquello que tenía aspecto de criminología etiológica u oficialista. Yo les voy a, básicamente, en esta se hacían reuniones periódicas de criminólogos en la National Defiant Conference, una cuestión así, que se discutían todo este tipo de situaciones, y allí básicamente se empieza a perfilar la construcción de una teoría criminológica de corte marxista. Es interesante esto porque el marxismo
es reticente, de alguna manera, o tiene, desde mi punto de vista y modestamente, el marxismo tiene ciertas dificultades para abordar objetos de estudios que no abordó Marx. Y Marx, al derecho, si bien es central en alguna de las cuestiones del pensamiento marxista, no hay un desarrollo marxista. En los textos de Marx no hay grandes desarrollos del derecho, no es una gran preocupación, da por sentado un montón de situaciones, y menos del derecho penal, prácticamente, salvo en los cortadores de leña o en la cuestión judía, no hay un gran abordaje. Este grupo de sociólogos, y básicamente aquellos que dieron pie a lo que fue la nueva criminología o la criminología crítica, lo que van a realizar es van a introducir en la cuestión criminológica categorías del marxismo. Van a intentar llevar adelante una verdadera explicación social de la desviación, una verdadera teoría social de la desviación, incorporando, ya les digo, pautas o elementos, categorías del marxismo. Algo ya había, algo muy importante ya había en el texto de Reusch y Kingheimer, no pena y estructura social, pero van a tratar de llevar adelante estas ideas en el mundo de la desviación. Para ello se elabora un cambio de postura epistemológica fuertemente, ¿no? Una de las grandes transformaciones es aquella perspectiva de escuchar la voz del desviado, la versión que da el desviado de su propio acto desviado. Y esto es importante porque la criminología etiológica, la voz del desviado la mantenía como en suspenso. O bien era abordada para justificar el tratamiento, pero no había un interés por escuchar qué sucedió desde la perspectiva del desviado. Otro de los puntos muy importantes dentro de este catálogo o decálogo de posturas que adopta la nueva criminología es que el acto desviado es racional, tiene una racionalidad que hay que desentrañarla. No es irracional como pensaban los clásicos, en cuanto que como una transgresión al contrato social sería irracional, algo que yo adhiero voluntariamente, después ir en contra, sino que hay una racionalidad propia, una racionalidad interna que hay que desentrañarla. Tiene un sentido, no sería ilógico. Es más, algunos van a pensar que es un acto político. Bueno, entonces en algunos casos cuesta verlo más que en otros. Obviamente, en un contexto de transformaciones sociales puede ser que un acto desviado tenga un contenido político. O sea, ninguna revolución triunfa si no comete previamente actos desviados, ¿no? Esto es una verdad que cae por sí misma. Y como consecuencia de eso, el acto desviado es un acto libre, no sería un acto determinado, como la idea del positivismo, sino que es un acto libre, es un acto político que se lleva adelante libremente. Y acá hay una cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría pensar que aquel que lleva adelante hechos que violentan la propiedad privada está en contra de la propiedad privada. Tal vez pueda, indagando mejor ese acto, tal vez no esté en contra de la propiedad privada, sino está en contra de las formas convencionales por las cuales se adquiere la propiedad privada. Uno las adquirirán vía por las vías legitimadas oficialmente, y otros por vías que no solo no están legitimadas, sino que están prohibidas legalmente. Pero ahí habría que ver estos matices a los cuales hago referencia. Lo cierto es que en esto que vamos a escuchar la versión del desviado, que su acto tiene una lógica, tiene un sentido, es libre, puede ser un acto político, nos da como resultado que el desviado no es alguien diferente al resto de las personas que conviven dentro de una sociedad. Y mucho más cuando se toma la noción o el convencimiento, como yo dije unos minutos antes, de que todos cometemos actos desviados, nada más que no todos somos perseguidos por ello. Y aquí viene
digamos, cómo se incorpora bien el pensamiento de Becker en este sentido, que el control crea la desviación. Es el control en el que con su intervención y cómo interpreta determinadas situaciones problemáticas es el que crea la desviación, ya sea la desviación primaria a través de la sanción de esas leyes abstractas que ya hemos hablado en las primeras entregas, o la criminalización secundaria en la intervención concreta en hechos concretos. Y crea la desviación porque además estigmatiza a aquel que señala como delincuente, y en esa estigmatización comienza una carrera delictiva, una carrera en la cual comienza a consolidarse un estatus de delincuente, hasta que el autor dice: yo soy un delincuente, actúo como un delincuente. Becker en este sentido, porque Becker también, como era pianista, era amante del jazz, una persona de la noche, explora con consumidores de estupefacientes. O sea, las exploraciones de Becker respecto de los consumidores de marihuana hoy causarían gracia a cualquiera, en aquel momento no. O sea, cómo se llega a ser fumador de marihuana, va explicando las etapas. Cualquier chico de 13 años ve hoy eso y se ríe, pero lo cierto es que en esa época era importante, y en ese contexto él va a señalar cuando una de sus informantes le dice: yo me di cuenta que era adicta cuando todas mis relaciones tenían que ver con el mundo de la adicción. O sea, hay una consolidación del estatus psicológica, del estatus de adicto. Lo mismo pasa con el delincuente. O sea que el control social, formal, penal, crea la desviación al intervenir, al estigmatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que intervenir penalmente. Y aquí viene algo que pone en crisis el otro gran pilar de la ideología de la defensa social, es que la intervención penal es el interés general. Como yo les dije, la nueva criminología o la criminología crítica, al incorporar categorías del marxismo, va a afirmar lisa y llanamente que el derecho penal es un instrumento al servicio de las clases dominantes. Cosa que yo coincido, hasta el día de hoy coincido con esa postura. Al ser el control penal, al estar el control penal en el servicio de las clases dominantes, tiene otros derivados, que la policía entonces interviene sin importar el acto en sí mismo, sino que interviene en base a estereotipos. O sea que el derecho penal es selectivo. Ese derecho penal selectivo obviamente puede llegar a tener efectos de cohesión social respecto de grupos sociales no solo reducidos, sino con lazos bastante difusos. Por ejemplo, en el 2004, en el contexto nacional, hubo un crimen realmente muy nefasto. A un joven lo secuestran, un secuestro extorsivo en el cual lo matan, y una gran movilización social. Hubo procesos de movilización que llevaron a un endurecimiento del sistema penal. Claramente se endureció el sistema penal, la configuración del sistema penal argentino, del derecho penal argentino, se transformó a partir de ese incidente. Y bueno, si uno veía que en la calle había 200.000 personas, puede decir: bueno, acá se produjo un proceso de cohesión social, una reacción masiva. Ahora, al poco tiempo hubo casos similares en los que las víctimas tenían otras características sociales, venían de diferentes lugares, y eso no generó ninguna gran movilización, ni mucho menos. Y en esta crítica a la actuación de los órganos de control social, empieza a haber un cuestionamiento muy fuerte a las estadísticas oficiales, del delito, de la delincuencia. Esto sería, digamos, las premisas que se empezaron a manejar dentro de este nuevo grupo de sociólogos y de criminólogos, y en el cual va a tener otros derivados, fuertes derivados. El derivado más importante, o uno de los más importantes,
va a tener que ver con que que en realidad nuestras sociedades no responden a los paradigmas o a las ideas del consenso, sino que responden al paradigma de la coerción. Volvemos un poco a referencias de las primeras unidades, ¿no? Dicen, en realidad puede haber un consenso aparente, pero lo que nos liga o lo que nos une es la coerción, y básicamente la coerción que representa el Estado. Hay un fuerte cuestionamiento al Estado, un Estado como instrumento al servicio de las clases dominantes, que no cohesiona en base a paradigmas del consenso, sino que coerciona a los miembros de ese Estado para que permanezcan juntos.